Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio a la web conference, a la segunda web conference del curso de habilidades gerenciales y cambio organizacional. Entonces, esta web conference tiene como objetivo revisar la actividad número 3 que inició el 20 de octubre de 2017. Entonces, al principio, pues vamos a revisar en qué estado está el curso, el estado de nuestra agenda. Les voy a compartir la pantalla. Listo, entonces aquí está la pantalla. Estamos en la agenda del curso, estamos en la unidad 2, gestión del cambio organizacional. Paso 3 es la actividad que es elaborar el caso de estudio de cambio organizacional. Esta actividad comenzó el 20 de octubre de 2017 y hay plazo para entregarla, pues más o menos son 6 semanas, hasta el 29 de noviembre de 2017. Vale 175 puntos, o sea, estas actividades valen mucho, pues son pocas actividades, pero tienen mucho valor. Todavía nos quedan 37 días. Ya se está revisando la actividad que ustedes entregaron el 19 de octubre, que era el caso de estudio de habilidades gerenciales. Bueno, la realimentación, pues tenemos plazo hasta el 3 de noviembre. Obviamente yo lo voy a hacer lo antes posible. Entonces, sigamos con la guía. ¿Qué nos dice la guía de esta actividad? Guía de actividades. Entonces, ya tenemos en la pantalla la guía de actividades. Entonces, bueno, el encabezado es lo mismo, formación, habilidades gerenciales, el curso de 2 créditos. La actividad es de tipo individual y colaborativa, como vamos a ver ahorita más adelante. Tiene una parte individual y una colaborativa. El número de semanas para ejecutarla son 6 semanas. El peso evaluativo es 175 sobre 500 y el plazo es del 20 de octubre de 2017 hasta el 29 de noviembre de 2017. Competencias a desarrollar: elaborar el caso de estudio del cambio organizacional. Entonces, los temas serían creación de una atmósfera positiva para el cambio, qué es, qué significa el cambio y las transformaciones en una organización, diferentes marcos teóricos para abordar el proceso, el liderazgo requerido para el cambio, la comunicación entre los procesos del cambio, factores que influyen en el proceso del cambio, también qué significa el cambio y las transformaciones en una organización, diferentes marcos teóricos para abordar el proceso de cambio, pues hay muchas teorías, el liderazgo requerido para gestionar el cambio, la comunicación en los procesos del cambio, los factores que influyen en un proceso del cambio y los cambios y transformaciones de la cultura organizacional. Como todas las actividades de este curso, se desarrollan en 4 fases. El método de aprendizaje es el de estudio de casos, pues vamos a analizar, a continuar con el análisis del caso de estudio de la compañía Apple. La etapa 1 es preparación individual. Cada participante estudia el caso propuesto, identifica las etapas sugeridas y obviamente hace las lecturas relacionadas en la unidad 2 sobre el cambio organizacional. Una vez se ha hecho esto, han hecho algunos aportes individuales, se hace la aclaración del caso. Entonces dicen subgrupos de 2 o 3 integrantes o en todo el grupo colaborativo clarifican la interpretación común del caso. Luego hacen la etapa 3, que es el debate grupal. Los integrantes del grupo analizan, discuten el caso y la respectiva solución a los cuestionamientos, que es la producción de un documento
que ahorita lo vamos a ver, y finalmente pues suben ese documento al entorno de evaluación y seguimiento. Luego viene una etapa 4 que es de autoevaluación y coevaluación. Cada estudiante se cuestiona sobre el avance en el aprendizaje a partir del análisis del problema en su desempeño futuro como egresado del programa. En la coevaluación se evalúa el desempeño del grupo de trabajo, así como las estrategias y oportunidades de mejora para futuras situaciones. Listo. ¿Alguna pregunta o...? Listo. Entonces, listo, pero sí se está escuchando, entonces digamos. Bueno, entonces actividades a desarrollar, pues fase 1, preparación individual, autoevaluación y... bueno, las actividades pues las dividimos aquí en la guía en individuales. ¿Cuáles son las actividades individuales? La fase 1, que es la preparación individual, que es estudiar pues el material bibliográfico y plantear una solución al caso, hacer unos aportes iniciales en el foro. Estos aportes pues tienen calificación. Y la otra actividad individual es la fase 4, que es la autoevaluación y coevaluación. Actividades colaborativas es la fase 2, aclaración del caso. Pues obviamente ustedes interactúan con sus compañeros de grupo para aclarar el caso. La fase 3, debate grupal. Una vez se ha hecho la aclaración del caso, hacen un debate en el foro colaborativo sobre las distintas opiniones que tiene cada uno sobre el caso y qué se debe meter en el documento final, qué no debe incluirse. Y finalmente el resultado de esa fase 3 de debate grupal es la producción del documento que deben entregar y finalmente lo suben al entorno de evaluación y seguimiento. Los entornos que se utilizan para el desarrollo de esta actividad es el entorno de conocimiento, consulta de los materiales bibliográficos, específicamente los de la unidad 2. Se supone que la unidad 1 ustedes ya revisaron todo lo que es habilidades gerenciales, porque en esta parte pues también tiene que ver algo con las habilidades gerenciales. Entorno de aprendizaje colaborativo, para realizar las discusiones en el foro de trabajo para el trabajo individual y colaborativo, y entorno de evaluación, entrega de cuestionario de reconocimiento. Los productos de la actividad son los aportes individuales sobre las inquietudes surgidas a partir del caso y los aportes al debate. Colaborativo, los aportes al debate y finalmente la producción del documento. Aquí pues nos dan algunas pautas que ves en página, tamaño carta, formato de entrega Word o PDF. Yo diría sería Word y PDF, las dos, pero específicamente pues la tabla de contenido del documento se les da en el caso de estudio que se subió en el foro. Cuando se hicieron las aperturas de los foros, pues ahí están los archivos del caso que se debe desarrollar. Listo. Planeación de las actividades para el desarrollo del trabajo, pues es lo mismo individual en la fase 1 y la fase 4. Preparación individual en la fase 1, autoevaluación y coevaluación en la fase 4. Y las actividades colaborativas pues son la fase 2, que es la aclaración del caso, y la fase 3, que es el debate grupal. Para tanto los debates como para la producción de los documentos se sugieren unos roles. Lo primero que ustedes deben hacer al iniciar la actividad es anotar los roles. Entonces dice, al inicio de cada fase, por favor, distribuyan entre todos los integrantes del grupo los siguientes roles para la etapa de elaboración del trabajo grupal. Esto es aportes, desarrollo, interacción, complementos y consolidación del producto final. Director, coordinará. El rol del director es coordinar y dar directrices de tiempos de entrega, metodologías para la resolución de preguntas, solicitar apoyo de los distintos miembros y definir la fecha máxima para aprobación del trabajo a enviar. Hay otro rol que se llama el compilador, que compilará el trabajo según lo establecido por esta guía y será el encargado de subir el producto final al entorno de evaluación y seguimiento.
Hay un rol que es colaborador 1, ayudar a depurar el trabajo de todo el equipo, hará la revisión bibliográfica de cada una de las preguntas y que éstas estén bajo normas APA. Y el colaborador número 2 verificará cada uno de los conceptos de las respuestas sugeridas por pregunta y hará ajustes pertinentes. Entonces, pues debe existir un director, un compilador y el resto de personas del grupo, que ustedes son 5, se reparten los roles entre colaborador 1 y colaborador 2. Responsabilidades para la producción de entregables por los estudiantes. Dice, una vez llegue la etapa de preparación de los entregables, los integrantes del grupo deben organizar los siguientes roles, es decir, todos deben ser responsables durante la etapa de preparación del entregable. Entonces, de nuevo hay un rol que es director, cuyo función es coordinar y dar directrices de tiempos de entrega, metodologías para la resolución de las preguntas, solicitar apoyo a los distintos miembros y definir la fecha máxima de aprobación del entregable. Compilador, compilar el trabajo según lo establecido por esta guía y encargado de subir el trabajo una vez sea aprobado. Colaborador 1, ayudar a depurar el trabajo de todo el equipo, hacer revisiones bibliográficas de acuerdo con cada una de las preguntas y que las citas a estas bibliografías se hagan con normas APA. Colaborador 2, verificará cada uno de los conceptos de las respuestas sugeridas por pregunta y hará los ajustes pertinentes. Uso de referencias, pues obviamente nosotros estamos usando las normas APA de sexta actualización en inglés. Toda traducción de la versión 6 en inglés, que es la versión 3 en español. Y obviamente ahí se especifica cómo hacer la lista de referencias bibliográficas y cómo hacer dentro de los textos que ustedes están haciendo las citas a esas referencias bibliográficas, que esto es muy importante, porque obviamente la teoría del cambio organizacional, de las habilidades gerenciales, ustedes la tuvieron que sacar de algún lado, ¿cierto? No son ideas propias, entonces las fuentes pues pueden ser las fuentes bibliográficas que están en las unidades del entorno de conocimiento, la unidad 1 y la unidad 2, o si no otros libros o documentos que ustedes tengan en físico o que hayan consultado por internet. Todo eso hay que relacionarlo. Lo mismo pues para el caso de Apple, por eso se les pone un caso conocido, es uno de los casos más documentados, entonces ustedes dan una opinión, por decirlo así, de que Steve Jobs era muy hábil manejando los equipos de trabajo y utilizaba determinada teoría, pues tienen que sustentarlo en de qué documento lo leyeron, ¿no? Entonces, en Internet hay mucha documentación sobre este caso de Apple y también hay libros, todas las biografías que se han escrito, por eso se pone este caso. Políticas de plagio, pues plagio básicamente es tomar ideas de otros y no darles el reconocimiento, entonces por eso son tan importantes las citas. ¿Cómo se va a hacer la evaluación? ¿Cómo se va a dar el puntaje de estas actividades? Entonces, tenemos una evaluación del trabajo individual y una evaluación del trabajo colaborativo. Entonces, niveles de desempeño en la actividad individual, entonces se evalúa básicamente la participación de los estudiantes en el foro. Entonces, participación del estudiante en el foro se entiende por participación significativa un aporte realizado a tiempo y que contribuye al desarrollo de la actividad por parte del grupo, no simplemente dar las gracias o saludar. Entonces dice, el estudiante participó de forma apropiada y constante, el estudiante realizó al menos 5 participaciones significativas durante el plazo de la actividad, entonces se le otorgan 20 puntos. Si la participación del estudiante pudo ser más significativa, sus aportes no fueron suficientes o se realizaron al finalizar la actividad, el estudiante tuvo menos de 3 participaciones significativas, se le dan 10 puntos. Y si el estudiante no participó de forma significativa en el foro o lo hizo fuera del plan
caso de estudio en referencia a reconocer la importancia del cambio en la transformación de las organizaciones. El caso se responde de forma incompleta o no es coherente en algunas respuestas, hasta 15 puntos. Y el grupo no entrega el documento solicitado. La respuesta al caso de estudio presentado refleja que el grupo no logró reconocer la importancia del cambio en la transformación de organizaciones, 0 puntos. Entonces, máximo 30 puntos por este aspecto. Otro aspecto es la identificación de los modelos y factores que influyen en el proceso del cambio. El grupo responde adecuadamente al caso en referencia a identificar los modelos y factores que influyen en el proceso del cambio. El caso se responde de forma completa y coherente, 40 puntos. Valoración media, el grupo responde parcialmente al caso de estudio en referencia a identificar los modelos y factores que influyen en el proceso del cambio. El caso se responde de forma incompleta o no es coherente en algunas respuestas, hasta 20 puntos. Y tercero, el grupo no entrega el documento solicitado. La respuesta al caso de estudio presentado refleja que el grupo no logró identificar los modelos y factores que influyen en el proceso del cambio, hasta 0 puntos. Entonces, máximo 40 puntos ese aspecto. Otro aspecto a evaluar es la identificación de los propulsores del cambio requeridos en los proyectos de TI, o cuáles son los propulsores, los factores que influyeron en el cambio, ¿sí? Los propulsores. El grupo responde adecuadamente al caso de referencia a identificar los propulsores del cambio requeridos en los proyectos de TI. El caso se responde de forma completa y es coherente, hasta 30 puntos. El grupo responde parcialmente al caso de estudio en referencia a los propulsores del cambio requeridos en los proyectos de TI. El caso responde de forma incompleta o no es coherente, hasta 15 puntos. Y finalmente, el grupo no entrega el documento solicitado. La respuesta al caso de estudio presentado refleja que el grupo no logró identificar los propulsores del cambio requeridos en los proyectos de TI, hasta 0 puntos. Entonces, máximo 30 puntos. Otro aspecto es comprensión de los impactos del cambio en la cultura de la organización. Entonces, se les pide por eso en el documento hacer un capítulo de qué es la cultura de la organización y cómo impactan los cambios esa cultura. Entonces dice, el grupo responde adecuadamente al caso de estudio en referencia a comprender los impactos del cambio en la cultura de la organización. El caso se responde de forma completa y es coherente de lo solicitado, 30 puntos. El grupo valoración media, el grupo responde parcialmente al caso de estudio en referencia a comprender los impactos del cambio en la cultura de la organización. El caso se responde de forma incompleta o no es coherente en algunas respuestas, hasta 15 puntos. Y por último, el grupo no entrega el documento solicitado. La respuesta al caso de estudio presentado refleja que el grupo no logró comprender los impactos del cambio en la cultura de la organización, hasta 0 puntos, máximo 30 puntos. Finalmente, y esto siempre se califica la producción textual. Entonces, valoración alta, la producción textual es adecuada y coherente. Buen uso de ortografía, se usan referencias bibliográficas siguiendo las normas SAP, hasta 20 puntos. Segundo, la producción textual es aceptable, sin embargo se evidencian falencias en la redacción o en la ortografía. Aunque se usan referencias bibliográficas, no se citan de forma completa o no se usa la norma APA, hasta 10 puntos. Y tercero, valoración baja, el grupo no entrega el documento o la producción textual es deficiente y descuidada. No se usan referencias bibliográficas siguiendo las normas APA, hasta 0 puntos. Entonces, máximo 20 puntos, la clasificación final es 175. Entonces, ese es el esquema de evaluación. Miremos, si no hay preguntas, miremos entonces cuál es el caso de estudio, el que subimos al foro del trabajo. Miremos un momentito aquí. En el paso 3. Vamos
-1. Entonces, este es el foro pues, de uno de los grupos para eh, realizar las actividades del paso 3, que es la elaboración del caso de estudio de cambio organizacional. Entonces dice elaborar el caso de estudio de la unidad 2 del curso de habilidades gerenciales relacionado con las transformaciones y cambios organizacionales que ha experimentado Apple Corporation en momentos cruciales de su historia, de acuerdo con las instrucciones consignadas en el archivo unidad 2, paso 3, caso de estudio, adjunto al presente foro y siguiendo las instrucciones de la guía y rúbrica de evaluación de la actividad que aparece en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación paso 3, caso de estudio cambio organizacional, en donde se describen las 4 fases para llevar a cabo la actividad. Al final, hagan la fase 4 de la guía de la actividad denominada fase 4 de evaluación final grupal, que corresponde a la autoevaluación y coevaluación utilizando el archivo de formato de autoevaluación y coevaluación adjunto a este foro. Se debe subir un documento al final del caso por grupo al espacio dispuesto en el entorno de evaluación y seguimiento para la actividad en formato Word y en formato PDF, y cada integrante debe subir su formato de autoevaluación y coevaluación diligenciado al entorno de evaluación y seguimiento. Total de puntos de la actividad, pues ya hemos visto 175, y en el foro pues están los archivos. Entonces está el archivo PDF y Word del formato de autoevaluación y coevaluación, y el archivo Word y PDF que nos describe el caso. Unidad 2, paso 3, caso de estudio. Entonces miremos el caso. Abrámoslo. Este es el archivito. Miramos una cosa. Listo, ahí lo estamos compartiendo. Entonces, miremos en qué consiste este caso. Dice unidad 2, paso 3, caso de estudio cambio organizacional. El objetivo general de este caso es elaborar el caso de estudio de la unidad 2, paso 3 del curso de cambio organizacional relacionado con las transformaciones que ha tenido Apple Corporation a través de su historia, enfatizando en su importancia para lograr los objetivos y en la identificación de modelos, factores y propulsores que influyen e impulsan el cambio organizacional. Lógicamente, pues la historia de Apple ya es bastante larga, ¿cierto? Entonces se deben escoger más adelante, se los decimos, 3 momentos en donde hubo transformaciones y analizarlos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Objetivos específicos. Estudiar la bibliografía relacionada con los
caso de estudio cambio organizacional. De acuerdo con esta guía se deben seguir 4 fases para desarrollar el caso de estudio, que ya las vimos, son las mismas de la guía, que es la fase de preparación, aclaración del caso, debate grupal y evaluación final. De acuerdo con la guía, una vez desarrollados estos 4 pasos y habiendo llegado a un consenso después de las aclaraciones y del debate grupal, se debe hacer un documento final de la unidad 2 que se denomina caso de estudio de cambio organizacional. Este es el nombre del documento. A continuación se dan las instrucciones para desarrollar este documento final, aclarando que se debe entregar uno por grupo en el entorno de seguimiento y evaluación del aula del curso. El documento debe contener los siguientes acápites y se recomienda a cada grupo seguir el orden de la tabla de contenido del mismo para organizar los temas de los debates grupales, como se detalla más adelante en los pasos sugeridos para desarrollar el caso. Entonces, la tabla del contenido del documento caso de estudio de cambio organizacional es esta, pues tiene un capítulo 1 que es la introducción a este documento, la justificación, breve historia de Apple, que ya la teníamos, ¿cierto? Dice, tercero, breve historia de Apple Corporation, identificando en la misma al menos 3 momentos importantes de transformación organizacional de la compañía para ser analizados. Se puede usar el capítulo de historia del caso anterior, ¿cierto? Entonces, pues ustedes ya han hecho un capítulo de la historia de Apple Corporation, simplemente se puede coger ese capítulo de historia para este documento, agregándole la identificación de los 3 momentos que ustedes van a analizar en donde ocurrieron transformaciones importantes en la compañía Apple, ¿cierto? Ustedes pueden decir, el primer momento fue cuando ellos ya recibieron capital de la gente para potenciar su empresa, el segundo puede ser cuando contrataron a Scully, y el tercero cuando otra vez volvió Steve Jobs, o los momentos que ustedes crean importantes, pero por lo menos 3, ¿no? Y esos 3 momentos pues son los que ustedes van a organizar en donde ocurrieron transformaciones en la organización, quién lideró esas transformaciones, cuáles fueron los propulsores de esas transformaciones. Cuarto, organización de una empresa, formas de organización de una empresa tecnológica. Entonces, vamos a hablar algo sobre teorías de organización de una empresa tecnológica, y ya conociendo algo de teorías, vamos a analizar a Apple Corporation como organización a lo largo de la historia. 5. Transformación organizacional. Entonces, 5.1, importancia del cambio en la transformación de organizaciones. Modelos y factores que influyen en el cambio organizacional. Esto es teórico de las referencias de la unidad 2 o que ustedes puedan encontrar en internet. Lo mismo, esto es teoría, propulsores del cambio en los proyectos organizacionales de tecnología de información. Y luego viene el análisis de la compañía del caso, el análisis del caso. Aplicando estas teorías que ustedes han visto, analizan la transformación de Apple Corporation y modelos, factores y propulsores que influyeron en las transformaciones organizacionales de esta compañía a lo largo de la historia. Se deben analizar al menos 3 momentos de la compañía en donde ocurrieron transformaciones organizacionales relevantes. 6. Impactos del cambio en la cultura de la organización. Entonces, ¿qué impactos tuvieron estos cambios en la cultura de la organización? Primero, pues debemos ver algo de teoría que es cultura organizacional, algo de teoría de factores que influyen en la cultura organizacional, luego algo de teoría de cambios organizacionales y cómo afectan estos en la cultura, y finalmente, pues el análisis del caso, que es el numeral 6.4, análisis del impacto que tuvieron los cambios organizacionales de Apple en su cultura como organización en los 3 momentos de su historia identificados previamente. Finalmente, pues un capítulo de conclusiones y obviamente la bibliografía con las normas Apple. Muy importante volver a resaltar que todos estos numerales se deben hacer haciendo énfasis en las citas de las referencias bibliográficas, ¿cierto? Usando normas APA. Dicen, los pasos sugeridos para realizar el desarrollo del caso son revisar los capítulos número 1 y 2 del libro de Desarrollo de Habilidades Directivas, referenciado en la unidad número 2 del entorno de conocimiento, revisar los libros Gestión del Cambio, el modelo Viasca para lograr empresas más competitivas, del autor Viasca,
y el cambio organizacional, la importancia del factor humano para lograr el éxito del proceso del cambio, del autor Kiran, referenciados también en la unidad 2 del entorno. Buscar en internet o en la biblioteca una reseña de la historia de Apple Corporation, leerla e identificar 3 momentos importantes de la compañía en donde ocurrieron cambios organizacionales. Por ejemplo, aquí pues les damos un link de los muchos que hay. Pueden aprovechar el material y el capítulo de historia desarrollado en el caso anterior. Obviamente habría que complementarlo con los 3 momentos en donde ocurrieron las transformaciones que ustedes van a analizar. 4. Siendo el estudio de las referencias anteriores una preparación del caso de estudio, fase 1, desarrollen una actividad grupal de aclaración del caso. La fase 2, desarrollar los capítulos 1, 2 y 3 del documento caso de estudio de cambio organizacional. A continuación, consultar las referencias, desarrollo de habilidades directivas del capítulo número 11 de Huerta, el cambio organizacional como herramienta para coadyuvar la implementación de la estrategia de María Pérez Vallejos y otras referencias relacionadas con cultura y cambio organizacional, buscar referencias en Internet relacionadas con la cultura organizacional de Apple en los distintos momentos de cambio identificados para el análisis. Luego deben desarrollar un debate grupal aclaratorio del estudio de las referencias en grupales sobre habilidades gerenciales, cultura y cambio organizacional, así como sobre los modelos antes mencionadas, la fase 2 para estos 3 capítulos, y desarrollar los debates grupales sobre habilidades gerenciales, cultura y cambio organizacional, así como sobre los modelos, factores y propulsores que motivan y provocan estos cambios y llegar a un consenso sobre lo que se consignará en el documento final con referencia a los temas antes mencionados. Y obviamente eso corresponde al desarrollo de los capítulos 4, 5 y 6 del documento, de acuerdo con la tabla que acabamos de ver. Del documento caso de estudio de cambio organizacional, luego deben realizar un último debate para acordar las conclusiones del caso y desarrollar los capítulos de conclusiones y bibliografía del documento. Dicen, no olvidar utilizar normas APA, al finalizar subir un entregable por grupo al espacio dispuesto en el entorno de evaluación y seguimiento. Y por último, desarrollar la fase 4 de la guía de la actividad, que es la autoevaluación y coevaluación. Y aquí están las referencias. Entonces, ese es el caso. No sé si tengan alguna pregunta. Dice, Humberto Mariño nos dice, profesor, el estudiante que envía el trabajo debe enviar formato de autoevaluación. Si es afirmativa, la respuesta está bien, enviar todo en formato RAR. Sí, sí, obviamente, pues todos, cada uno puede enviar un archivo, ¿cierto? Entonces el que envía el documento, pues tiene que enviar un comprimido en donde está el formato de autoevaluación y el documento. Eso es cierto. Listo. Entonces, si no hay preguntas, veamos una presentación sobre aspectos del cambio organizacional. Entonces, de nuevo vamos a compartir la pantalla. Listo, ya la estamos compartiendo, entonces hagamos esta presentación.
Entonces, presentación del cambio organizacional. Definición. El cambio organizacional es aquella estrategia que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esa necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un Las organizaciones pues son un grupo de personas que interactúan, unas capacidades para producir unos servicios, una propuesta de valor a unos clientes, ¿cierto? Y entonces la organización en sí puede generar unas fuerzas internas que obliguen al cambio. O el cambio puede estar dado porque hay fuerzas externas que lo provocan, ¿cierto? Ya cosas que no controla la organización, como una nueva ley, por ejemplo. Entonces, pasos para el cambio organizacional planeado. Evaluación del entorno. Identificar los 4 factores del entorno que son mayormente responsables de estimular el cambio organizacional. Estos son los clientes, la tecnología, los competidores y los trabajadores. Otros factores que podrían ser una presión para que las organizaciones se vean obligadas al cambio son la globalización, avances tecnológicos y acciones de grupos de interés importantes como los accionistas, las autoridades reguladoras, los sindicatos y los grupos de acción política. Luego, también otro paso para el cambio es determinar la brecha de desempeño. Una brecha de desempeño se refiere a la distancia que separa lo que la organización está haciendo con lo que quiere hacer. Entonces yo evalúo qué estoy haciendo, a dónde quiero lograr y qué me falta para ir del estado en donde estoy al estado que quiero lograr. Eso se llama un análisis de brecha de desempeño. Cuando los administradores determinan la brecha de desempeño, pueden presentar respuesta clara a la pregunta ¿qué anda? Pongan a él. Mientras los líderes no hayan formulado una visión clara y convencido a otros de que se unan a ellos para dedicarse a esa visión, no podrán generar el entusiasmo ni los recursos que necesitan para un cambio cultural de gran escala.
Luego ya viene desarrollar el plan de acción. Obviamente hay que hacer un plan de cambio. Dice, si bien las inversiones en la planeación a menudo producen mejoras significativas en la productividad, muchas empresas inician actividades para producir un cambio significativo sin un plan de acción inmediato integrado. Entonces, el cambio no lo debe hacer uno espontáneamente, sino debe ser algo totalmente planeado. Y hay que anticipar y reducir la resistencia. Entonces, muchas veces, pues todos tenemos la tendencia a hacer las cosas como siempre las hacemos, lo que se llama estamos en la zona de confort, y si a uno le plantean que va a haber un cambio, pues obviamente hay un estrés en las personas. Eso hay que, por eso es necesario anticipar y reducir la resistencia al cambio. Luego ya cuando se está ejecutando el plan de acción del cambio, hay que monitorearlo. Dice, a medida que se desarrolla el proceso del cambio, los administradores deben monitorear las reacciones de los empleados y también los resultados y así como las reacciones de los clientes. Deben vigilar las medidas de estrés de los empleados, la satisfacción del cliente, el desarrollo de nuevos productos, la participación del mercado, la rentabilidad y otros resultados a efecto para poder evaluar las consecuencias de corto plazo y también de las de largo plazo del plan de cambio que estamos implementando. Entonces aquí tenemos una gráfica de las etapas del cambio organizacional. Entonces, ¿qué provoca un cambio organizacional? Las fuerzas ambientales, competencia global, clientes, competidores, eso me puede inducir a un cambio, o las fuerzas internas, cambio en la misión, objetivos, planes, problemas y necesidades de la organización, se detectan las necesidades del cambio, análisis y problemas y necesidades, entonces ya se detecta la necesidad del cambio, luego se hace un diagnóstico del cambio, qué se debe cambiar, definición de los cambios necesarios en la tecnología, productos, estructuras y cultura de la organización. Y una vez se ha hecho el diagnóstico del cambio, pues se hace el plan del cambio y viene la implementación. Empleo el análisis de campo de fuerzas tácticas para superar la resistencia al cambio y se trata de implementar el cambio. Opciones del cambio. Tener las opciones de cambio bien identificadas es de gran importancia. De esta manera será más fácil hacer los cambios que la empresa requiere. Comúnmente las empresas se encuentran divididas en las siguientes áreas: tecnología, estructura, que son los grupos y equipos de trabajo, ambiente físico y la gente, que son las habilidades y desarrollos, el equipo humano. Los tipos de cambios son aquellos en los que las personas van evolucionando o cambiando la rutina que ellos están acostumbrados. Estos son los cambios radicales, casos de emergencia, los planeados son para la mejora de la organización y el estructura. Entonces pueden haber cambios radicales, se presentó una emergencia, una nueva ley, entonces hay que hacer cambios pues muy rápidos, hay un choque muy grande, o los planeados que son para la mejora de la organización y el cambio estructural que es también para la mejora del desempeño. Agente del cambio. Entonces, un agente del cambio es una persona que está como empoderada, que se encarga de gestionar el cambio. Es de gran importancia tener en cuenta al agente del cambio.
al cambio. Los individuos de cada organización no acostumbrados a cambios tienden siempre a quedarse y hacer el mismo puesto todo el tiempo, así que puede que haya dos reacciones de este individuo ante este cambio, que son la negación y la afirmación. Los individuos tienden a reaccionar o resistirse a nuevos hábitos por tres razones. Puede ser que no saben, hay que hacerles un reentrenamiento, no pueden, pues hay que mirar si tienen los talentos o si no, pues obviamente habría un cambio ahí, o no quieren, ¿cierto? Obviamente están en su área de confort. La resistencia al cambio puede manifestarse de diversas maneras y en distintos niveles de análisis, tanto grupal, individual u organizacional. De esta manera se puede mencionar 8 formas primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis antes mencionados, que son confusión. Cuando este se hace presente resulta dificultosa la visualización del cambio y sus consecuencias. Otra reacción es crítica inmediata. Ante la simple sugerencia de hacer cualquier cambio se demuestra una negación hacia la misma sin importar la propuesta. Negación, existe una negación a ver o aceptar que las cosas ahora van a ser diferentes. Hipocresía, el empleado demuestra conformismo hacia el cambio cuando en realidad está en desacuerdo con él. Sabotaje, ya realmente es una oposición al cambio, acciones tomadas para inhibir o matar el cambio. Fácil acuerdo, existe un acuerdo sin demasiada resistencia sobre el cambio, aunque ahí no hay compromiso en dicho acuerdo. Desviación o distracción, se va del cambio en sí pensando que tal vez se ha olvidado. Y silencio, no permite que el individuo promueva nuevos métodos de trabajo de organización. La transición del cambio siempre es difícil. Entonces aquí nos dicen 8 tácticas que pueden ayudar a los agentes a manejar la resistencia al cambio. La primera, educación y comunicación. Entonces el agente del cambio debe comunicar la lógica de un cambio para ayudar a reducir la resistencia de los empleados. Entonces, en 2 niveles, combatir los efectos de la mala información, obviamente que a los empleados no les lleguen las propuestas de cambio y los efectos por el pasillo, como se dice normalmente. Y en segundo lugar, la comunicación ayuda a vender la necesidad de un cambio al presentarla en forma adecuada. Entonces, se presenta que va a haber un cambio en la misión de la organización, en la visión, en los negocios, que es necesario el cambio. Entonces, todos pues tienen una información de más alto nivel de por qué se están haciendo los cambios. Otro es participación. Entonces, poner a participar a la gente en las decisiones del cambio. Es difícil que los individuos se resistan a una decisión de cambio en la que han participado. Al suponer que los participantes cuentan con la pericia para hacer una contribución significativa, su participación puede reducir la resistencia, lograr un compromiso y aumentar la calidad de la decisión de cambiar. Otro, crear apoyo y compromiso. Cuando los individuos experimentan altos niveles de temor y ansiedad, la orientación y la terapia psicológica, la capacitación para desarrollar nuevas habilidades, un permiso breve, un goce de sueldos podrían facilitar el cambio, ¿cierto? Apoyar a los empleados y tratar de generar en ellos compromiso. Pues si yo le doy a un empleado un entrenamiento, no solamente le estoy dando a entender que él va a aprender cosas para poder hacer su nuevo rol, sino también le causa el compromiso, ¿cierto? Lo están teniendo en cuenta. Cuando los gerentes o los empleados manifiestan un débil compromiso emocional con el cambio, tienden a favorecer su status quo y a resistirse. Entonces, obviamente los que deben de mucho compromiso con el cambio, pues son los gerentes. Demostrar que mucho compromiso con el cambio, pues son los gerentes.
los cambios. Entonces las investigaciones sugieren que la estabilidad para aceptar y adaptarse fácilmente al cambio se relacionan con la personalidad. Algunas personas simplemente tienen actitudes más positivas hacia el cambio que otras. Esos individuos están abiertos a experiencias, adoptan una actitud positiva hacia el cambio, están dispuestos a correr riesgos y tienen un comportamiento flexible. La coerción, pues obviamente esto no se debe hacer, es la aplicación de amenazas o de la fuerza directa sobre las personas que se resisten a los cambios. Si la gerencia realmente estuviera determinada a cerrar una planta de manufactura cuyos empleados no acceden al recorte de personal, entonces estaría utilizando la coerción, sí, a imponer el cambio por la fuerza. Entonces aquí dice medición y control del cambio. Entonces nuestra ruta del cambio, lo primero es diagnóstico, que es la evaluación de la necesidad del cambio. Sensibilización, entonces empezar a sensibilizar a la gente sobre el cambio. Hacer el análisis de la situación actual. Construir el plan de cambio, implementarlo y hacer el seguimiento y medición del plan. Son como los pasos que habíamos visto antes, el plan de cambio. Y obviamente la medición y el control del cambio se debe hacer con un ciclo de calidad, que es primero planear, hacer el plan del cambio, qué hacer, cómo hacerlo, ejecutarlo, hacerlo planificado, verificar que las cosas estén saliendo bien y si hay que tomar medidas, actuar. Entonces es el ciclo PHBA de calidad. Entonces también se debe aplicar, actuar. Entonces es el ciclo PHBA de calidad. Entonces también se debe aplicar al cambio. Y entonces esta será la presentación del cambio. Yo se las envío con el vínculo de la web conference en la que estamos participando. Entonces miremos si hay preguntas. Bueno, entonces esto sería todo lo que tenía para presentarles hoy. No sé si tengan preguntas. Listo, entonces arranquemos a hacer la actividad, pues como siempre anotando los roles, el que es director pues haciendo como un plancito de trabajo y obviamente hay que trabajar en equipo. Los documentos son largos, pero hay 6 semanas para hacerlos y son 5 personas, no se les olvide, porque a veces uno piensa en términos de que lo va a hacer uno solo. Obviamente para una persona sola sería un trabajo bastante largo, pero tienen que pensar que son 5, pues hay que como distribuir las actividades. Usted hace esto, yo me enfoco en esto, como después de todas maneras se están socializando los foros, lo que cada uno va leyendo y va aportando, pues todos van aprendiendo de todos los numerales. Yo les doy ese consejo para trabajar y que obviamente puedan sacar el documento adelante. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que este sería el fin de la web conference y yo en el día de mañana les envío el link. Entonces, nos despedimos por hoy. Bueno, mandemos un mensajito.